La leyenda de la mujer con cara de caballo. Hace muchos años, en un rincón remoto de un pequeño pueblo en la región montañosa de América del Sur, se contaba una leyenda que llenaba de misterio y temor las noches oscuras. Era la leyenda de la mujer con cara de caballo. Los ancianos la compartían con los jóvenes para advertirles de los peligros de adentrarse en los bosques profundos que rodeaban el pueblo y, sobre todo, para mantenerlos alerta durante la noche. La historia comenzaba en una época en que el pueblo era próspero y la vida transcurría con tranquilidad. En las faldas de las majestuosas montañas vivía una tribu indígena que había ocupado esa tierra por generaciones. La tribu estaba en armonía con la naturaleza, y su vida giraba en torno a la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Pero, a medida que el tiempo pasaba, la codicia y la ambición se infiltraron en el corazón de algunos miembros de la tribu. Había un cazador llamado Mateo que anhelaba más riqueza y poder que cualquier otro en la tribu. Mateo era un hombre apuesto, con una habilidad sin igual para cazar y un carácter carismático que le ganaba la admiración de muchos. Sin embargo, su ambición lo llevó a cometer actos impensables. Mateo comenzó a cazar animales de manera despiadada, sin respetar las leyes naturales ni las costumbres de su tribu. Atrapaba más presas de las que necesitaba y, en lugar de compartir la carne con los demás, la almacenaba en su cabaña secreta, lejos de las miradas indiscretas. Se había vuelto egoísta y avaricioso, y su insaciable apetito por el poder y la riqueza lo llevó a buscar cosas aún más oscuras. Un día, Mateo se enteró de la existencia de una antigua leyenda que hablaba de un espíritu maligno que vagaba por los bosques cercanos al pueblo. Según la leyenda, este espíritu tenía la habilidad de conceder riqueza y poder a aquellos que lo invocaran, pero solo a cambio de un sacrificio desgarrador. El espíritu era conocido como la mujer con cara de caballo debido a su apariencia aterradora, una figura encapuchada con una máscara de caballo, que ocultaba su rostro real. La leyenda decía que la mujer con cara de caballo podía ser convocada en las noches de luna llena. Para hacerlo, uno debía adentrarse en el bosque en completa soledad, llevar una ofrenda de sangre y pronunciar un conjuro ancestral en voz alta. El precio por obtener sus favores era alto, ya que el espíritu exigía la vida de alguien querido como sacrificio. Movido por su insaciable ambición, Mateo decidió arriesgarse. Durante una noche de luna llena, se aventuró solo en el espeso bosque y llevó a cabo el ritual. Con una daga afilada, se hizo un profundo corte en la mano y dejó que su sangre cayera sobre un altar improvisado. Con voz temblorosa, pronunció el conjuro que había aprendido de los ancianos de la tribu. «Oh, mujer con cara de caballo, espíritu de la oscuridad, escucha mi llamado. Te ofrezco mi sangre y mi alma a cambio de riqueza y poder. Cumple mi deseo y toma lo que más valoro en este mundo». Cuando Mateo terminó el conjuro, sintió un escalofrío recorrer su espalda. En la oscuridad del bosque, pareció escuchar susurros siniestros y el sonido de cascos de caballo retumbando en la distancia. Pero, antes de que pudiera reaccionar, la figura encapuchada de la mujer con cara de caballo emergió de las sombras. La figura era alta y esbelta, vestida con ropas negras que se mecían al viento. La máscara de caballo cubría su rostro por completo, ocultando cualquier rasgo humano. Mateo sintió el terror apoderarse de él, pero su deseo de riqueza y poder lo mantuvo en su lugar. La mujer con cara de caballo habló con una voz que sonaba como el susurro del viento a través de los árboles. «Tu deseo será concedido, cazador ambicioso», dijo. «Pero el precio será alto. Deberás sacrificar a alguien a quien ames profundamente». Mateo, cegado por la codicia, no dudó en aceptar el trato. En su mente, había alguien a quien amaba profundamente pero que había quedado en el camino de su ambición, su hermano menor, Rafael. Mateo se había distanciado de Rafael en su búsqueda de poder, pero en el fondo de su corazón, todavía lo quería. La noche siguiente, Mateo llevó a Rafael al bosque, bajo la promesa de que compartiría con él la riqueza y el poder que obtendría del espíritu. Rafael, confiando en su hermano, lo siguió sin sospechar lo que le aguardaba. Cuando estuvieron en el lugar donde Mateo había invocado a la mujer con cara de caballo, la figura encapuchada apareció una vez más. Mateo miró a su hermano a los ojos, llenos de dolor y culpa, y luego a la mujer con cara de caballo. Sabía que debía cumplir con el pacto que había hecho, aunque eso significara perder a su propio hermano. Con voz temblorosa, pronunció las palabras: «Te ofrezco a mi hermano como sacrificio».
La mujer con cara de caballo aceptó la ofrenda y, en un instante, la figura de Rafael comenzó a desvanecerse, como si su esencia misma se estuviera desprendiendo de su cuerpo. Rafael miró a Mateo con ojos llenos de traición y sorpresa mientras desaparecía en el aire. Mateo sintió un vacío en el pecho mientras observaba impotente la desaparición de su hermano. Cuando finalmente todo terminó, la mujer con cara de caballo se volvió hacia él. «Tu deseo ha sido concedido», dijo. «La riqueza y el poder serán tuyos, pero ten en cuenta que ningún bien viene sin consecuencias. La ambición te ha llevado a sacrificar a tu propia sangre. A partir de ahora, cargarás el peso de tu elección». Con esas palabras, la figura desapareció en la oscuridad, dejando a Mateo solo en el bosque. El cazador ambicioso regresó al pueblo con riqueza y poder, pero su rostro estaba marcado por la culpa y la tristeza. La tribu notó el cambio en él y se alejaron, temiendo que su corazón oscuro los llevara a la perdición. Mateo se volvió solitario y aislado, consumido por la culpa de haber sacrificado a su hermano. Las noches eran especialmente tortuosas para él, ya que el recuerdo de Rafael y el rostro de la mujer con cara de caballo lo atormentaban sin cesar. La riqueza y el poder que había obtenido no le trajeron felicidad ni paz, sino una sensación constante de vacío y arrepentimiento. Con el tiempo, Mateo comenzó a envejecer prematuramente, y su apariencia se volvió cada vez más grotesca. Su rostro parecía distorsionarse, adquiriendo rasgos grotescos que recordaban la máscara de caballo de la mujer con cara de caballo. La gente del pueblo lo evitaba, asustada por su apariencia y por la leyenda que ahora lo rodeaba. Mateo vivió el resto de sus días en soledad, marcado por su elección y atormentado por la presencia de la mujer con cara de caballo en sus pesadillas. A medida que su salud se deterioraba, sus últimos momentos fueron testigos de sus ruegos de perdón y su deseo de deshacer el pacto que había hecho. La leyenda de la mujer con cara de caballo persistió en el pueblo, recordando a todos que la ambición desenfrenada y la búsqueda del poder a cualquier precio podían tener consecuencias terribles. El espíritu maligno seguía siendo una figura temible en la oscuridad de los bosques, y la historia de Mateo se convertiría en una advertencia para las generaciones futuras. Años después de la muerte de Mateo, cuando el pueblo había olvidado en gran medida la tragedia, comenzaron a ocurrir eventos extraños en los bosques. Los aldeanos afirmaban haber visto sombras oscuras entre los árboles y escuchado susurros siniestros en las noches de luna llena. Se decía que la mujer con cara de caballo aún caminaba en busca de aquellos cuyas almas estaban dispuestas a sacrificar por la ambición. Y así, la leyenda de la mujer con cara de caballo continúa asombrando y aterrorizando a quienes la escuchan. Una advertencia perenne sobre los peligros de la codicia y el deseo desmedido de poder, esta historia trasciende generaciones, recordándonos que nuestras elecciones pueden llevarnos por caminos oscuros y que el precio de nuestros deseos más profundos puede ser más alto de lo que jamás imaginamos. En las profundidades del bosque, en las noches de luna llena, el espíritu de la mujer con cara de caballo espera, recordándonos que incluso los deseos más oscuros pueden cobrar vida. Gracias por llegar hasta aquí. Si te agradó este relato, déjame un comentario para saludarte en el próximo video. Bendiciones.